¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Le damos una bienvenida a una emisión más de su programa Perfiles, aquí a través del canal 24.4 de Televisión Digital Abierta desde nuestra Universidad Autónoma de Zacatecas. En esta emisión, un programa muy especial como todos, con un personaje universitario, con un intelectual que llegó a Zacatecas, a México, desde el exilio chileno y que es un hombre muy valorado dentro y fuera de nuestra universidad. Me refiero a don Víctor Figueroa Sepúlveda. Don Víctor, ¿cómo está usted? Gracias por recibirnos en su casa. Buenas tardes, Alfredo. Mucho gusto estar con ustedes. Gracias. Don Víctor, de entrada, pues para las audiencias universitarias, pero también para la audiencia en general, para la sociedad de Zacatecas y México, ¿dónde nació Víctor Figueroa? ¿Cuál fue su niñez? ¿Qué hechos recuerda de su niñez en Chile? Yo nací en un pueblo que se llama Chihuayante, que está en la provincia de Concepción, a 500 kilómetros más o menos al sur de Santiago. Vengo de una familia de origen popular, ¿no? La niñez, pues, la pasamos entre juegos, entre paréntesis, allá en Chihuayante. Eso está centrado en la base de la cordillera de la costa. La cordillera de la costa son montañas de bosques y hay, digamos, frutos, animales, etc. Entonces, era parte de nuestra vivencia cotidiana el ir al bosque a buscar frutos, etc. Al otro lado del pueblo, porque Chihuayante es una larga y angosta faja de claro. ¿sí? Está el río Biobío, donde también, digamos, encontrabas un lugar para entretenerte, etc. Y entre las dos cosas, y cerca de nuestro barrio, estaba la cancha de fútbol del sector. Okay. Entonces por ahí pasaba tu vida. La escuela yo estudié, digamos, ahí mismo en varias escuelas públicas durante la primaria. Después la secundaria había que hacerla de manera que pudieras captar o obtener algún tipo de habilidades para enfrentar el mercado laboral. ¿Había lo que llamamos talleres? No se trató de eso en mi caso, porque había ya, digamos, una opción ofrecida por una institución que se llamaba Instituto Superior de Comercio. Entonces eran como 8 años 7 años a partir de la escuela primaria. Era como la secundaria y la prepa juntas acá. Allí te habilitaban en temas, por ejemplo, de administración, algo de contabilidad, algo de comercio. Ahí pasé yo, digamos, los 7 años que siguieron a la primaria. Muy bien. Ese instituto estaba en la ciudad de Concepción, que está a 11 kilómetros de la ciudad de Chihuayante. Era también, digamos, un instituto público. Muy demandado precisamente porque la mayor parte de la población sin recursos tiene que buscar ese tipo de escuelas para, digamos, su educación. Sí. Luego entré, digamos, a la universidad. ¿En Concepción? En Concepción. Correcto. ¿Qué tipo de universidad recuerda usted que es o que era en aquellos tiempos? Mira, esa era una
universidad, digamos, importante dentro del panorama nacional, bien relevante, sí. Sí, bien prestigiada en ese sentido. Uh-huh. Pero era una institución privada de servicio público, ¿no? De tal manera que era igualmente gratis e incluso dotaban en algunos casos a la gente más necesitada con apoyos en beca y en comedores, ese tipo de cosas. En aquella época, don Víctor Figueroa, las universidades públicas en América Latina particularmente tenían un perfil muy humanista. Yo diría que sí. Algo que quizás se perdió ahora. Yo no lo veo en términos de que se haya perdido ese espíritu. La universidad latinoamericana sigue siendo, por así decirlo, latinoamericana. No puede, digamos, permanecer indiferente de los contextos en que la población vive, ¿no? Sí. En realidad es muy sensible a eso porque tiene la realidad encima. En ese sentido, creo que la universidad sigue siendo sensible. Por supuesto, menos activa en lo que se refiere a la participación con los movimientos sociales, en el movimiento social, y a veces como un agente de movilización que la universidad era por sí mismo. Las luchas estudiantiles y todo eso, ¿no? Eso está mucho más tranquilo, más sereno. Y un poco eso se puede ver también aquí en México, ¿no? Después de la huelga del... ¿Cuándo fue la...? 68. No, la del... Sí, eso, pero claro. Previo. Pero después de la huelga del 99, creo que fue 99. Sí. Lo de las cuotas, cuando las cuotas. Sí. Ya no ha habido nada importante, ¿no? Y esa huelga sí fue muy importante. Claro. Realmente. Por la defensa de la universidad pública. Exacto. Allí detuvieron el avance neoliberal en un, digamos, espacio muy importante para la sociedad, ¿no? Don Víctor, en términos generales, América Latina, los pueblos de América Latina se han enfrentado muy fuerte en la década de los 60s y 70s a la imposición, a lo que nos han querido imponer desde el consenso de Washington, este tema donde siguen buscando apropiarse únicamente de los recursos naturales, el oro, los hidrocarburos, el cobre, y todo esto a costa de nuestra propia paz, de nuestra propia tranquilidad, en general en muchos pueblos de América Latina. Esto generó reacciones del pueblo y de los universitarios en América Latina que llevaron a la conformación de movimientos políticos en defensa, como el tema de la unidad popular en Chile, por ahí del 69. Platíquenos un poco de esa experiencia, cómo la vivió usted en ese momento que usted ya era un universitario recién egresado o a punto de egresar, y el tema y la historia de la unidad popular tan relevante para la historia de Chile y de América Latina. Sí, se trató de una experiencia extremadamente importante, ¿no? Para la vida de la gente en general y en particular, digamos, por la vida vinculada a la política y para las universidades en general. Incluso es lo que le da pie a que llegue Salvador Allende Gossens en el 70 a la presidencia de la República, el primer gobierno socialista de América Latina por la vía constitucional, algo que parecía increíble y extraordinario. ¿Cómo fue posible esta hazaña? ¿Qué movimientos sociales, qué grupos sociales respaldaron a don Salvador Allende? Sí, ese ascenso, ese caso se da en el contexto de un ascenso fuerte del movimiento popular
el movimiento de masas en Chile, tanto a nivel de obreros, las industrias, etcétera, como a nivel de campesinos, en la agricultura. Y que coincidía a su vez con una crisis global del capitalismo que estalló allá por el 67-68, como, digamos, el movimiento en que implosiona un proceso de estancamiento que se viene generando ya desde el principio de los 60. ¿No? Los movimientos de la primavera en París y todo esto que rebotaron acá. Sí, todo eso está vinculado. Sí. El proceso en Chile tiene sus particularidades. Claro. Pero ciertamente se da en el contexto más global de una crisis generalizada del capitalismo en el mundo. Entonces, llegada de Salvador Allende al gobierno está muy, muy relacionada con eso, ¿no? Las fuerzas políticas en reacomodos, reorganizaciones, quiebres allí, rupturas acá, reordenamiento político en general que, digamos, terminó favoreciendo también el desarrollo de una izquierda que apareció muy ligada al movimiento obrero, en particular la Central Obrera Única de Trabajadores en Chile. Fue, por ejemplo, dirigida por un hombre extremadamente obrero. Claro. O sea, con una ideología laboral muy fuerte y cuyos movimientos, digamos, contribuyeron mucho a las movilizaciones en el país. ¿Podemos decir que había mucha conciencia de clase en esa sociedad chilena? Sí, se puede decir eso, y en particular expresada por ese tipo de personas, ¿no? Que además, por sus acciones, promovían mucho el sentido social, el sentido político, el sentido de lucha que tenían todas sus acciones. Sí, eso, digamos, contribuyó también a fortalecer la personalidad de Salvador Allende. Él representaba ya por décadas a la izquierda, lo más destacado de la izquierda chilena. De hecho, digamos, participó mucho en la construcción del sistema legal institucional que hizo posible la llegada de Salvador Allende al gobierno. Hay mucho se ha hablado y escrito en términos generales en América Latina de uno de los problemas que tenemos con el hegemón norteamericano, incluyendo aquella frasecita de América para los americanos, y se refiere nada más a los estadounidenses. Y también recordaremos temas y asuntos que tienen que ver en su injerencismo permanente en la vida de los pueblos de América Latina y en la búsqueda de apropiarse de sus recursos. Uno de esos temas y asuntos son los que tienen que ver con la minería, y es obligado que voltemos a ver también casos como el de Zacatecas, que son, ya lo diría el propio Eduardo Galeano, en las venas abiertas de América Latina. Ni siquiera en la actualidad Zacatecas y Guanajuato o el Potosí son las ciudades más importantes de sus comarcas, porque únicamente están dedicadas al saqueo de los recursos. Mucho se ha hablado de cómo, en el caso de Chile, en el caso del gobierno de don Salvador Allende, un problema fue cuando tocó los intereses de las empresas que estaban explotando el cobre. ¿Qué recuerda de esa etapa? Bueno, mira, la nacionalización del cobre fue, digamos, un momento importante del proyecto,
sobre todo en aquello que estaba orientado a la construcción de un área social de la economía que se esperaba que fuera el eje sobre el cual se organizara o reorganizara las relaciones económicas internas y con el exterior. El proceso había empezado un poco antes con el gobierno anterior, el gobierno de Eduardo Frei, que promovió lo que él llamó la nacionalización del cobre, sí, que consistía en apropiarse para el Estado de una parte del valor de las empresas mineras. ¿Principalmente inglesas? No, estadounidenses. De todo. De todos. De capitales Sí, a nivel global. Pero muy fuertes de Estados Unidos, sí, ¿no? El proceso, digamos, por el cual se llegó a la apropiación fue desde el punto de vista legal, desde el punto de vista institucional, absolutamente limpio. Incluso fue, digamos, tan rigurosamente planteado que la oposición en Chile se vio obligada a apoyarlo. Y la nacionalización, perdón, dije antes que nacionalización era lo que había iniciado Frei. Sí. No, él inició lo que él llamó fue chilenización del cobre. La chilenización del cobre, Sí. correcto. Entonces, una provisión de parte de... Correcto. Sí. La nacionalización entonces con Salvador Allende fue aprobada unánimemente en el Congreso. Incluso por la oposición política. Incluso por la oposición, sí. Y esto sentaba las bases para una reforma incluso de carácter industrial. Usted ha estudiado mucho en materia económica y política estos temas y asuntos de las razones de nuestro tercermundismo en América Latina, de cómo mientras no seamos dueños de los medios de producción, mientras no dejemos de ser extractivistas nada más, nunca vamos a superar nuestra condición. Y en Chile, Salvador Allende tuvo la visión de recuperar este metal tan valioso e importante. Chile es el primer productor mundial del cobre y eso le preocupó al hegemón y a algunos intereses internacionales para empezar a mover un golpe. ¿Cómo se gestó el golpe? ¿Qué recuerda usted? Y yo también le pregunto, ¿qué tan cercano era usted a don Salvador Allende Gossens? Porque se lo pregunto porque la travesía de un gran barco sí necesita de un gran capitán, pero también requiere de muchos importantes y hábiles marineros. ¿Usted cómo conoció a don Salvador Allende? En primer lugar, nunca lo conocí personalmente, ¿no? ¿Trabajó para su gobierno? Trabajé para el gobierno, sí. Estuve como miembro del Consejo de Administración de dos industrias en la región allá en Concepción. Sí. Pero digamos, en general, yo militaba en un partido distinto del socialista, ¿no? No teníamos contacto por esa vía tan cercana. Digamos, eran de izquierda, pero distintos partidos. Exacto. De hecho, nuestro movimiento había sido creado poco antes, ¿no?, del ascenso de la Unidad Popular. Y fue un desprendimiento de lo que eran las Juventudes Demócratas Cristianas, que dejaron ese partido, el Partido Demócrata Cristiano, y organizaron, digamos, el Movimiento de Acción Popular Unitaria. Yo estoy entre los fundadores del MAPU en Concepción. Correcto. ¿No? De tal manera que el contacto con el presidente, pues, era realmente complicado. Pero al menos ideológico sí era. Sí, había, digamos, consensos ideológicos, había también disputas ideológicas,
Fuertes. Fuertes, pero en realidad que en aquel entonces eran más intuitivas que nada. Déjame decirte algo en relación con esto de la nacionalización del cobre, la formación del área social de la economía, que tiene que ver con, digamos, el hecho de que estas medidas se tomaron, por ejemplo, sin mayor reflexión, pero más que nada sobre la base de conceptos teóricos que teníamos todos en aquel momento relacionados con la teoría de la dependencia. Claro. ¿No? La idea, hay que nacionalizar, hay que formar o construir una estructura estatal fuerte que efectivamente tenga impacto. Eso lo logramos porque nos apropiamos de la industria que está trabajando aquí para llevarse dinero, etc. Claro. Mira, detrás de eso lo que hay es una concepción del imperialismo que localiza en el exterior la realidad del imperialismo, ¿no? Entonces rompemos con el exterior y una vez que logramos eso, tenemos autonomía, tenemos independencia, por lo tanto capacidad para dirigir su destino. Su destino. Eso, digamos, te digo, era un error. No se previó la reacción de los grandes capitales. Sí, pero tampoco la respuesta de la propia realidad, de la propia economía nacional. Era muy endeble todavía. Sí, claro, como todo. Como todo el tercermundismo. Como todo los países en desarrollo. Sí. La verdad es que el subdesarrollo está inserto en el corazón mismo de la estructura económica de nuestros países, ¿no? No es una cuestión externa que podamos resolver con rupturas respecto al exterior. Necesitamos primero hacer un trabajo que nos permita reorganizar internamente la economía. Desarrollar las fuerzas productivas que nunca hemos desarrollado. Exacto. Ahora, ese esfuerzo, insisto, no estaba previsto porque estábamos dominados por conceptos erróneos sobre la naturaleza de nuestras sociedades. Mira, ¿cómo es que se ve que el imperialismo es una cuestión que está en el corazón de la economía? La experiencia de la Unidad Popular lo dejó muy claro. Entre paréntesis, todo lo que se puede razonar teóricamente gracias a la experiencia de la Unidad Popular es absolutamente importante. Bien, tú debes haber conocido sobre, por ejemplo, la táctica que viene de Estados Unidos llamada bloqueo invisible. Sí. Entonces parece como un proceso o un acto de agresión muda, silenciosa, pero en realidad fue una cuestión extremadamente ensordecedora, estruendosa para la economía chilena, algo que ocurría sin que casi se notara, pero que estaba derrumbando por entero las posibilidades de funcionamiento local. Porque, mira, la industria no surge de la naturaleza, ¿no? No la encuentras como los hongos en el cerro o lo que sea.
La industria tiene su origen profundo en el trabajo científico. Sí. La industria misma es industria científica, producción científica. Bueno, si tú creas, por ejemplo, una industria automotriz y empiezan, por ejemplo, a fallarte piezas, qué sé yo, no puedes tú echarlo a andar si no tienes llanta, ¿no? Bien, entonces, la industria que produce eso está, digamos, totalmente conectada a diferentes eventos productivos que toman lugar en relación con las diferentes partes del producto, etcétera, ¿no? Y que tienen que ver con la producción de conocimiento, como usted lo menciona. Exacto. Bien, allá lo que no había era eso. Lo que no hay todavía es eso. Capacidad para producir conocimiento con aplicaciones productivas, ¿no? Eso, digamos, te decía o te quería decir, quedó absolutamente claro con el bloqueo invisible, porque solo bastó que desde el exterior se cerrara el flujo de insumos, el flujo de máquinas, el flujo de todo tipo de medios de producción, para que la industria empezara ahí a paralizarse completamente. Claro. Un método muy perpetrado por Estados Unidos, que es el hegemón en América Latina, contra otros países, como lo hubo en Cuba y en otras experiencias. Si me permite un momento, don Víctor, vamos a hacer una pequeña pausa. Estamos en su programa Perfiles, aquí a través del canal 24.4 de Televisión Digital Abierta. Estamos charlando el día de hoy con don Víctor Figueroa Sepúlveda, un universitario, permíteme usar el término, ilustre, un intelectual importante para Zacatecas y también para México. Un corte y regresamos. Estamos de regreso con usted en esta edición de Perfiles. En esta ocasión estamos platicando con don Víctor Figueroa Sepúlveda. Rápidamente le comento a usted un hecho sobre un fragmento de su biografía. Él es docente e investigador en la unidad de posgrado de Ciencia Política de nuestra Universidad Autónoma de Zacatecas. Es evaluador, profesor acreditado del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Además, es un hombre que fue ya habilitado en su momento, hace muchos años, acreditó las ciencias sociales en la Facultad de la Universidad de Concepción, allá en Chile, y entre otras cosas, es miembro del CLACSO, del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Y bueno, don Víctor Figueroa, estamos tocando un tema muy importante e interesante sobre los procesos que estaba atravesando a principios de la década de los 70 Chile, con este problema que tenían de que no estaban desarrolladas las fuerzas productivas en su país, de que se llegó al gobierno, el gobierno de Salvador Allende, en condiciones difíciles, pero además con un bloqueo sistemático, permítame usar el término fantasma, que ya empezaba a presionar por parte del imperio a este importante país hermano latinoamericano. Sin embargo, ese bloqueo fantasma no fue suficiente y el régimen, los poderes fácticos, decidieron meter mano dura. Lamentablemente, el 11 de septiembre de 1973, un general, Augusto Pinochet, de muy magra memoria, pues se efectuó el golpe de Estado contra el Palacio de la Moneda y contra el gobierno constitucional de Salvador Allende. ¿Qué recuerda de esa etapa? Bien,
la lucha se hizo progresivamente más fuerte. Desde el lado del gobierno popular, desde el lado del pueblo, empiezan a surgir nuevas organizaciones sociales, ¿no? Aparecen en primer lugar lo que se llamó las juntas de aprovisionamiento y de precios. O sea, eran organizaciones que buscaban controlar todo lo que era la distribución de los productos que ya se estaba, digamos, estaba siendo acaparada por un mercado negro de productos controlados por las organizaciones de masa de la burguesía, ¿no? Entonces surgen las JAP para poner un poco de orden en ese sentido, ¿no? Pero además empiezan a surgir en las industrias los llamados cordones industriales, que consistían en agrupaciones de la industria mediante la cual cada fábrica buscaba apoyo en la otra, y así trataban de enfrentar los problemas creados por el bloqueo visible, ¿no? También las juntas de vecinos, donde, por ejemplo, encontrabas la organización de guarderías, de comedores, etcétera, donde la población, digamos, se juntaba para convivir, y lo cual era realmente una convivencia política. Claro. Y enfrentar sus dificultades colectivamente, ¿no? En fin, surgieron muchas organizaciones de tipo popular que vinieron, digamos, a dar lugar a lo que era, digamos, una estructura paralela de Estado. Por lo siguiente, estas agrupaciones empezaron a unirse, primero al nivel de comuna, luego al nivel de Estado. Luego, una vez que las JAPs se lograron una organización estatal, o qué sé yo, estos otros formaban su organización estatal, etc. Luego pasaban a juntarse entre ellos a nivel estatal. Allá se les llamaba provincia, sí, ¿no? Al Estado. Bien, entonces iba surgiendo una estructura de poder distinta que, fíjate, a final del proceso, en el año 73, ya estaba empujando, estaba luchando por alcanzar una organización nacional y formar la Asamblea del Pueblo, que era algo que estaba contenido incluso en el programa de gobierno de la Unidad Popular, pero que nunca la Unidad Popular impulsó colectivamente, ¿no? Eso, digamos, lograba que esa estructura, ese poder popular, ese poder paralelo, digamos, pudiera tener expresión, digamos, a nivel nacional. Fíjate, es muy parecido, o de alguna manera, es parecido a la experiencia espontánea de la Comuna de París. Allí digamos, en Chile, pues, y en ese tipo de experiencias, logra dar lugar a, en los hechos, lo que puede pasar a ser un nuevo Estado. Pero un Estado ahora efectivamente proletario, ¿no? Un Estado que surge de las necesidades que el pueblo, digamos, tiene que satisfacer en el contexto de una lucha muy fuerte por el poder, ¿no?
Eh, de Y ahí, luego viene el golpe, don Víctor. es que ese tipo de cosas son los que va a provocar el golpe. Ujú, Tanto el ascenso de masas de la burguesía, ujú. como la amenaza que está surgiendo, digamos, De desde las comunas desde la- chilenas, las comunidades, el exacto, poder popular auténtico. Era demasiado horizontal esta democracia que se empezó a gestar. exacto. Eh, Se le llamaba en algunos casos democracia directa. Democracia directa. La verdad es que no es un nombre muy apropiado, Ujú. porque en realidad por muy democracia que sea, necesita delegar en representantes. Las masas no pueden reunirse, digamos, 1.000.000 para resolver problemas, ¿no? Se convierte en un caos, Por supuesto. como le pasó a la Comuna de París, que a final de cuentas fracasó. Entonces siempre se requiere de Un un liderazgo. tipo de representación indirecta, Ujú. ¿no? Sí. Aun cuando esa representación indirecta se formula en un contexto donde las masas encuentran expresión directa para, digamos, llevar a cabo las tareas de su organización. ¿Mm? Bien, entonces ahí tienes tú decía lo del golpe de Estado, ¿verdad? Dos bloques de masa encontrados, dos bloques políticos encontrados y el ejército que apareció, digamos, más bien vinculado al gobierno hasta el 73, o principio del 73, Ujú. ¿no? Empezó a resquebrajarse, dividirse. Y empezó la represión contra los elementos del aparato militar que estaban, digamos, denunciando los planes golpistas que existían dentro de la Fuerza Armada, ¿no? Eso, digamos, era vital. Esa división era vital que fuera controlada por la derecha para poder llevar a cabo el golpe. Y lo hicieron, digamos, también de manera muy sórdida, muy clandestina, por así decirlo. Mientras que al nivel de la cúpula, el gobierno, por un lado, sí tenía o contaba con el apoyo de el general del ejército, era él. El general leal a Salvador Allende. Sí, estoy tratando de recordar su nombre, pero se me escapa. Ujú. Bueno, ese termina siendo sacado del gobierno de Allende Sí. por las presiones de la derecha y del sector golpista del ejército. El injerencionismo, don Víctor, el injerencionismo norteamericano, Nixon, Kissinger, los temas de cómo al parecer se actuaba en este teatro en varios escenarios. Uno era el golpista que ya estaba preparándose, pero el otro también era el económico, con el cual llegaron después los Chicago Boys a implementar todo un nuevo modelo Sí, impuesto mediante el terror. sí, eso es, digamos, después del golpe. Uh-huh. Mira, antes del golpe, dos cosas que me parece importante decir. Sí. El control de los golpistas sobre, digamos, la Fuerza Armada
se facilitó mucho por el hecho de que en 1973, en marzo, hubo elecciones para elegir el Congreso, senadores y diputados. Sí. La derecha esperaba con ansias ganar esa elección a tal punto que pudieran contar con los dos tercios de los miembros del Congreso para los efectos de sus oposiciones. Las oposiciones antes habían sido todas de corte ilegal en el sentido de que no podían ser permitidas por los aparatos o por los tribunales que resuelven estas disputas constitucionales. No podían ser resueltas a favor de la derecha porque eran todas absolutamente legales, ¿no? Bien, en esa elección del 73, sin embargo, lo que pasó es que el gobierno obtuvo el 43% de la votación. Y eso le impedía, hacía imposible que la derecha pudiera pensar en una vía legal para contener y en lo posible desplazar políticamente al gobierno. Sí, porque no tenían 2/3 partes del control del legislativo. Exacto, era lo que necesitaban para ese tipo de acuerdo. Bien, lo único que queda es el golpe. ¿Sí? Lo perpetra Pinochet contra el Palacio de la Moneda y el presidente Allende, además valiente, enfrenta a los golpistas. Déjame decirte algo sobre eso. Salvador Allende, durante varias ocasiones anteriores al golpe, había señalado que a él no lo iban a quitar del gobierno ilegalmente. Él no se iba a... ¿No iba a renunciar? Sí, no iba a renunciar. No iba a aceptar, digamos, que por medios que no fueran legales tuviera que salir del gobierno. Claro. En realidad esa era una actitud así repetida. De aquí, si quieren sacarme por la fuerza, me tienen que sacar con los pies por delante, ¿no? Bien. Y luego se viene esta versión tremenda. Espérate, déjame terminar. Víctor, dígame. Perdón. Dígame, doctor. Sí, no, está muy bien. Platíqueme. Es que es un tema apasionante, el tema chileno y el tema del golpe. Sí. Han transcurrido 52 años y sigue siendo un tema que nos tiene en debate los latinoamericanistas. Sí, bien, completo la... Sí, adelante. Su idea era que él era un representante del pueblo, que estaba allí por orden popular del pueblo, y solo el pueblo lo podía quitar, ¿no? Ahora, cuando estaba, digamos, ya en Palacio de Gobierno y, digamos, los ataques habían empezado, sus ministros le insistían mucho en que dejara el Palacio Nacional. Porque le estaban ofreciendo, digamos, al gobierno que saliera de la moneda y ellos se encargarían de trasladarlo. Entonces, bueno, hay que aprovechar eso. Dijo, no. Había mucho, digamos, también la idea de que él sabía que si se metía en ese avión, ahí lo iban a matar. Pero tampoco tenía la certeza de eso. No había garantías de nada. Exacto. Y su decisión de quedarse la moneda aparece claramente más ligada al hecho de que su adhesión a la Constitución, tal como él la sentía,
era, digamos, lo más importante para él, más importante que su propia vida, ¿no? Hubo un debate enorme en América Latina y en el mundo respecto a dos versiones que se manejaron públicamente. El primero, muy duro, era que se había suicidado cuando sintió la presión ya de los militares que habían lanzado y arrojado bombas e incendiado el Palacio de la Moneda. Y la otra versión fue de que él murió defendiendo el Palacio de la Moneda. ¿Con cuál se queda usted? Mira, es difícil saber exactamente qué pasó. Porque puede haber pasado, digamos, que simplemente él se dejó matar. Se le había visto antes utilizando un fusil, digo, antes del golpe. Y se estimaba que él iba a defenderse con la fuerza, si era necesario. Y es, digamos, imaginable que él haya tenido consigo un arma, ¿no? Pero lo que se me ocurre que pudo haber hecho o pasado es que él, en vez de disparar, simplemente la levanta, porque no estaba dispuesto a matar a otra persona, a otro ser humano. Exacto, sobre todo gente joven que los mandan ahí, etc. ¿no? Y que es posible que la reacción del militar milicia haya sido, digamos, matarlo. Eso es posible, pero te digo, no hay certeza realmente de qué fue lo que pasó con don Salvador. Don Víctor, eso obliga a un número. El golpe en Chile, el golpe militar, fue un golpe a la sociedad chilena profundo que sigue sonando. Hace 2 años, la Universidad Católica de Temuco publica un documento importante que se titula 50 años del golpe de Estado, memoria, testimonio y pedagogía, un documento muy interesante prologado por Baltasar Garzón, que fue el hombre que llevó a juicio a Augusto Pinochet cuando él estaba ya viviendo en Inglaterra. Pero a propósito de este tema del exilio al que fueron obligados en su momento, en el caso particular de Chile, a cientos o a miles de chilenos, intelectuales, académicos, universitarios, trabajadores, líderes que huían porque la persecución era dura y cruel y había exterminio de chilenos, desapariciones, muertes. En todo este contexto terrible, tiene la necesidad de salir de Chile Víctor Figueroa Sepúlveda. Platíquenos un poco lo que usted pueda contarnos de ese momento y esa decisión que usted tuvo que tomar. Sí, a ver, al momento del golpe, yo era secretario regional del partido. En Concepción. En Concepción. Lo primero que había que hacer era tratar de arreglar esquemas de organización para que el partido no desapareciera, ¿no? Bueno, eso fue lo que intentamos hacer en primer lugar, reuniones muy clandestinas por aquí y por allá, con los compañeros. En fin, ese era el, digamos, primer paso. Sin embargo, yo no podía estar en Concepción, digamos, mucho tiempo, ¿no? Y para eso, digamos, habíamos logrado organizar una dirección alternativa, una dirección de reemplazo. Entonces me trasladé a Santiago para integrarme a la dirección nacional del partido, donde me pidieron. Allá en la capital. Sí. Bueno, en eso estuvimos por lo menos un año tratando de hacer lo posible por crear, digamos, una resistencia. Se pudo hacer muy poco realmente.
estaba todo destruido, ¿no? Pero se hacía el intento y así, digamos, pasaron incluso años después, ¿no? Al mismo tiempo, en Concepción, la represión a mi familia continuaba y era periódica y sistemática, ¿no? Entonces, de alguna manera ya empezaban a acercarse, ¿A usted? claro, a pesar de que yo nunca volvía allá a Concepción, y cuando nos reuníamos con mi familia lo hacíamos en una ciudad intermedia que se llama San Carlos, que está entre Concepción y la capital. Sí. Cada 15 días más o menos podíamos reunirnos. Sin embargo, te digo, digamos, policía y el ejército sí se estaban acercando cada vez más. Discutimos en la Dirección Nacional la situación y se acordó que yo saliera del país. ¿En qué año fue eso? Eso fue el 74, en septiembre. Sí. Un año después del golpe. Un año después. Sale usted a Inglaterra. Muchos exiliados en América Latina escogían Inglaterra, en Paraguay, en Argentina. ¿Por qué Inglaterra? No, fíjate que no era un problema de elección. Bueno, cierto. La verdad había que salir del país como fuera. Claro. En mi caso, que es el caso de varios, buen número de militantes de la izquierda en general, de todos los partidos de la izquierda. Ocurrió que hubo una visita de un grupo de parlamentarios del Partido Laborista en Chile. Se pusieron en contacto con las organizaciones de la izquierda en el país y entre ellos, digamos, arreglaron mecanismos para la recepción de refugiados en Inglaterra. Correcto. Así que de esa manera salimos a Inglaterra. Don Víctor Figueroa, esperamos volver a tener otra oportunidad de platicar con usted. El tiempo en televisión es duro. Antes de concluir, yo quiero que nos platique esta pequeña etapa, este periodo de tiempo que dura estar viviendo en Inglaterra con su familia y luego se traslada a Zacatecas, a México, a Zacatecas, y llega a Zacatecas para integrarse ni más ni menos que a la Universidad Autónoma de Zacatecas, donde, permítame decírselo, hay un crecimiento importante del propio Víctor Figueroa en lo académico y en lo intelectual, y empieza una importante producción bibliográfica incluso. Permítame mencionar rápidamente libros como El desarrollo y la democracia, Relaciones en conflicto, que publicó usted con Haymaker Books en el 2018, Desarrollo y democracia en español por Ítaca en el 2016, también Colonialismo industrial en América Latina, un libro del 2014, El rol de la universidad en el desarrollo en el 2013, también producción o circulación, reflexiones encaminadas a ubicar el sitio teórico de la crisis y el derrumbe, y entre muchos otros libros, Colonialismo industrial en América Latina, la tercera etapa, por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Cuéntenos, por favor, de esta etapa cuando usted llega a México, en qué año lo hace y se inserta a trabajar en la universidad para además ayudar a constituir y crear la Unidad Académica de Ciencia Política, la Escuela de Ciencia Política. Sí, a ver, yo nunca pensé en establecerme en Gran Bretaña, ¿no? No. De hecho, cuando yo llegué allá, más o menos al mes que yo llegué, me enrolé en un proyecto para regreso clandestino al país.
se iba a hacer a través de Cuba. Okay. En fin, eso lo organizaba otra gente. Yo me enrolaba nada más. ¿Ustedes lo tenían en mente ese proyecto? Sí, nos inscribimos dos compañeros que estábamos en Inglaterra para regresar. Pero fracasó. Y nos tuvimos que quedar, digamos, por allá. Bueno, ahí, aparte de incorporarnos a las tareas de solidaridad con Chile, que eran actividades fuertes en Inglaterra, hicimos el posgrado, ¿no? Hice maestría y doctorado en la Universidad de Sussex. Bien, pero yo seguía con la idea de que no me iba a quedar a vivir en Inglaterra. Yo quería estar en América Latina, cerca de América Latina, y cerca de mi país también. Por supuesto. Porque ese es mi campo, esa era mi preocupación principal en términos de desarrollo académico. Entonces se presentó la oportunidad esta de Zacatecas. Alguien trajo desde Estados Unidos un currículum mío y lo presentó acá. Acá, digamos, se estaba organizando la maestría en ciencias sociales, necesitaban personal. Y ya se hizo todo muy rápido. Llegué acá. Llega acá. ¿Y qué le ha dejado esa experiencia de llegar a la Universidad Autónoma de Zacatecas? Digo, sus logros los conocemos porque son importantes. Ahí está su trabajo académico e intelectual, pero ¿qué ha significado para Víctor Figueroa haber llegado en este accidente de la vida a un lugar como la UAS y como el propio Zacatecas, un estado además prominentemente minero, como lo es Chile? No, pues es una gran experiencia. Yo me he sentido muy bien acá en Zacatecas, muy agradecido también con la universidad. Y digamos, creo que en respuesta sí me esforcé mucho por aportar algo a la universidad. Ahora estoy jubilado, creo que me he retirado en buenos términos. Así que, te digo, ahí fueron 38 años de trabajo en la universidad. O sea, prácticamente una vida. Por lo menos todo lo que es la vida más productiva de uno, lo pasé acá. Y creo que con gusto. Excelente. Pues don Víctor Figueroa Sepúlveda, exiliado chileno en México, nacionalizado ya mexicano, con su ciudadanía zacatecana. Le agradecemos mucho que nos haya abierto las puertas de su hogar para poder charlar con usted, con la Universidad Autónoma de Zacatecas y con toda la sociedad de Zacatecas. ¿Algo que desea agregar? No, nada más. Muchas gracias por interesarse en problemas de Chile y de la universidad y de nosotros, ¿no? Pues hemos estado acá con todo gusto compartiendo ideas. Perfecto. Pues le agradecemos mucho esta presencia en Perfiles del canal 24.4 de Televisión Digital Abierta. También recuérdelo a través de nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y YouTube. Estamos agradeciéndole también a nuestros compañeros de producción, audio, video, a toda la gente del canal de TV UAS y también, por supuesto, a usted que hace posible este y otros programas. Nos vemos en el próximo Perfiles. El derecho de vivir con Víctor Jara hasta el fin, tu canción despertará a todos.